Muy buenos días, familia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Un domingo más, saludándolos en el día del Señor. Vamos a comenzar nuestra reflexión del día de hoy en el Evangelio de San Mateo. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 24 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba el sol ahí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo, andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué nos dice el Señor, hermanos. Vamos a reflexionar el Evangelio del día de hoy, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado. Padre amado, te pedimos humildemente que nos ayudes a entender tu palabra, a discernir tu palabra y poder entender lo que tú nos quieres decir. Amado Padre, te pedimos humildemente por la intercesión de nuestra Madre Santísima que nos ayudes para poder discernir y para poder recibir tu palabra. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente buenos días. Un gusto saludarlos en este bello día, Día del Señor. ¿Qué nos dice la Escritura el día de hoy, hermanos? Yo estaba meditándola. Este versículo, pues es uno de mis preferidos. Como el día de ayer, el Señor nos hablaba, ¿verdad? En el Evangelio, no sé si alguien lo escuchó, de que el Señor nos dice que no podíamos hacer nada si no tenemos fe. Nos dijo que nos faltaba fe, pero en este Evangelio, realmente a mí me llega al corazón, dice que me gusta donde dice que después de despedir la gente, Él subió al monte a solas para orar. El Señor Jesús despidió a los discípulos, pero Él subió a orar. Y dice que después, llegada la noche, dice, estaba él solo ahí. Entre tanto, la barca se iba retirando. Y luego sigue diciendo, dice, las olas la sacudían porque el viento era al contrario. Y sigue diciendo, a la madrugada Jesús fue hacia ellos. Yo estaba pensando ahí, digo, me llega al corazón como nuestro Señor Jesús nos da una catequesis de que Él subió al monte a orar a solas. Y eso fue cuando el sol se estaba metiendo, porque dice que estaba todavía el sol ahí, pero después Él los fue a encontrar
dice a la madrugada. Entonces yo me pongo a pensar, digo, pues, ¿cuánto tiempo nuestro Señor Jesús oraba? A solas. Es una muestra de que, pues, Señor Jesús nos quiere que nos la pasemos, pues, lo más suficiente en oración, hermanos. Esa nos está enseñando el mismo, como siempre, nuestro maestro, de cómo debemos orar, porque él oraba desde que el sol estaba hasta la madrugada. Dice la palabra que dice que hasta a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Entonces, ¿cómo yo a veces, no sé si a ustedes les haya pasado que muchas de las veces cuando nosotros vamos a misa o vamos a una adoración, salemos ligeritos, salemos ligeritos, ¿por qué? Porque estamos con el Señor, porque estamos en oración a solas con el Señor. Entonces, yo, en mi pensamiento humano, me imagino, digo, Señor Jesús, Él caminando sobre las aguas, me imagino que estaba pues con una pluma, porque es Dios y Él oraba. Entonces, así nosotros también nos tenemos que sentir cuando salimos de adorar a nuestro Señor, al Santísimo. Cuando estamos en gracia, nos sentimos ligeritos de poder hasta elevarnos. Hay muchos santos que tuvieron ese don de la elevación, no sé exactamente cómo se dice, pero cómo Él nos enseña y nos llama a estar en oración solos. Pero sigue la escritura diciendo, dice así, dice, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Y daban gritos de terror. Fíjense nada más, hermanos, me imagino ahí los apóstoles en la barca, esos hombres fuertes, esos hombres, ¿verdad? Les tenían sobrenombre, los hijos del trueno, porque eran hombres de carácter fuertes. Imagínense, hermanos, cómo iban de espantados en la barca. El aire estaba al contrario de ellos, dice que el viento los sacudía. Y cuando miraron a Jesús caminando sobre las aguas, pensaban que era un fantasma. Imagínense nada más, hermanos, cómo los mismos apóstoles con ese temor, dice que se espantaban, dice, y daban gritos de terror, hermanos. Muchas de las veces, muchos de nosotros, pues también pasamos por lo mismo, hermanos. Pasamos por esos momentos de nuestra vida donde tenemos terror de cualquier cosa, ya sea de problemas materiales, problemas económicos, problemas en la familia, problemas legales, donde empezamos a temer, donde empezamos a tener miedo. E incluso, ¿verdad? Cuando nos llega una desgracia, nos llega el temor, nos llega el susto. Pero dice la palabra, dice que daban gritos de terror, dice, pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. El Señor nos da un aliento de vida, hermanos, ¿a qué? Pues a no temer, a confiar en el Señor, en esas tribulaciones, hermanos, porque todos tenemos problemas, unos de una manera, otros de otro, pero el Señor nos habla. Primero nos invita a orar, a estar solos. Segundo, a no temer, porque dice la palabra de Dios, dice que enseguida Jesús les dijo, tranquilícense, no teman, soy yo. Pero a mí me llega al corazón, digo, ¿cómo nosotros podemos estar abiertos al Espíritu para poder escuchar su voz y tranquilizarnos? ¿Cuántos de nosotros vivimos en desesperación, vivimos en angustia, vivimos en temor, preocupación por todo lo que está sucediendo, enfermedades contagiosas, cualquier cosa? Vivimos en ese temor, pero el Señor nos está diciendo, hermanos míos, tranquilícense, no teman, soy yo estoy con ustedes. Entonces, primero nos dice el Señor, nos enseña cómo orar, después a tranquilizarnos. Pero sigue diciendo la Escritura, dice que Pedro, al verlo, le dijo, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro, dice que Pedro bajó a la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero enseguida pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo,
comenzó a hundirse y gritó: Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos míos, ¿cuántos de nosotros a veces en esos problemas, en esas tribulaciones, no podemos escuchar la voz del Señor? Porque Él nos habla y nos llama. Pero aquí Pedro nos pone cómo Él escuchó esa voz cuando el Señor le habló: ven. Dice que Pedro bajó inmediatamente y comenzó a caminar. El Señor nos habla todos los días, hermanos. El Señor nos habla con su palabra, nos habla a través de nuestros hermanos. Y Él nos llama a que estemos atentos a su voz para seguirlo. Pero muchos de nosotros a veces no lo escuchamos por mucho ruido que existe en la humanidad, pero muchos sí lo escuchamos y lo seguimos. Pero ¿qué pasa, hermanos? Esos vientos, esas olas, esos tribulaciones nos hacen ahogarnos, como Pedro, que dice que sentía ahogarse, dice la palabra que dice que la fuerza del viento, él entró en medio y comenzó a hundirse y gritó. Pero fíjese, hermanos, cuando nosotros nos le decimos sí al Señor para poder seguirlo, el Señor va a estar ahí con nosotros. El Señor nunca nos va a dejar fuera, porque dice la palabra de Dios que inmediatamente Jesús lo tomó de la mano. Le gritó Pedro y le dijo: Sálvame, Señor. Entonces el Señor nos invita, hermanos, primero a no tener miedo, a tranquilizarnos. Segundo, a que lo sigamos, pero nuestra mirada fija en Jesús. Porque si nos fijamos en las tribulaciones, en los vientos, en las turbulencias, ¿qué va a pasar, hermanos? Vamos a hundir también nosotros. Entonces el Señor nos habla y nos dice: tranquilicen, no tengan miedo, y nos llama a que vayamos a Él, que pongamos la mirada fija en Jesús. Porque dice la palabra, dice que lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudamos, hermanos, a veces de la confianza? ¿Por qué dudamos de cuánto el Señor nos quiere, nos ama, nos protege? Necesitamos trabajar en la fe, trabajar en el amor, trabajar en esa confianza, con convicción que de verdad el Señor está con nosotros. Pero ¿cómo se puede crecer en esa fe, hermanos? Haciendo lo mismo que Jesús hizo, orando, subiendo a ese monte santo. ¿Para qué? Para poder crecer nosotros en el amor, en la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, sigue diciendo, dice: en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Fíjense nada más, hermanos, después de que estaban bien asustados los apóstoles, el viento se calmó y dice que todos se postraron ante Jesús. Entonces, Él nos enseña y nos vuelve a hablar y nos dice: no tengan miedo, tranquilícense. Pero Él nos quiere, ¿dónde, hermanos? Literalmente de rodillas enfrente de Él, en el Santísimo Sacramento del altar. Allí, postrados ante Él. ¿Para qué? Para recobrar esas fuerzas, para tener esa fe, para poder no tener miedo, para poder sobrepasar esos vientos, para poder pasar esas olas que a veces nos sacuden y nos hunden en un abismo de ¿qué? De desesperación, de tristeza, de angustia, ahora con tantas enfermedades que tantos nombres tienen: diabetes, estrés, a veces hasta el sobrepeso. Pero hermanos míos, Él nos llama primero a orar. Segundo, a estar a solas con Él. A que nos tranquilicemos, a que tengamos fe. Y a postrarnos ante Él. ¿Para qué? Para poder crecer en el amor. Para poder crecer en la fe. Y esas pruebas que nos van a llegar, hermanos. Yo todo el tiempo he dicho, todos tenemos problemas, todos tenemos tribulaciones. Pero qué mejor tratarlas de sobrellevar con Jesús, porque solos vamos a perder. Pero con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, saldremos más que victoriosos. Llegaremos a esa calma, así como cuando Él subió a la barca, todo dice que todo se calmó. Cuando Él está con nosotros y nosotros con Él dentro de la barca, hermanos míos, habrá paz,
habrá calma en la vida de nuestro corazón, en nuestras personas, en nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque Él nos manda y nos pide a que confiemos en Él, a que estemos tranquilos, a que estemos solos con Él orando y postrados a sus pies. ¿Para qué? Para vencer todo tipo de pruebas que nos van a llegar, hermanos. De una manera u otra nos van a llegar y en este día el Señor nos manda a qué? Nos invita a orar, a estar a solas, a postrarnos ante sus pies, ya sea a buscar algún lugar, hermanos, porque hay muchos lugares donde podemos ir a visitar a nuestro Señor, a Jesús sacramentado y poder estar ante sus pies para poder orar y aumentar nuestra fe, para poder vencer todo tipo de vientos, todo tipo de preocupaciones, todo tipo de estrés, todo tipo de problema que tengamos, que Él es el único que nos va a ayudar. Y pues con esto nos quedamos, ¿verdad? Este evangelio para mí es algo que me pone a perseverar más porque tengo que crecer más en la fe, tengo que crecer más en la paciencia, en la tranquilidad, pero más que nada, estar a los pies del Señor, estar a los pies de nuestro Maestro para poder subirnos a esa barca y estar con Él, en la suave brisa, en la paciencia, en la calma, en el escuchar su voz, estar atentos a Él y, y que tengamos fe y que no dudemos. Es más, es lo que nos dice, por qué dudaste? Si yo estoy contigo, muchas de las veces dudamos también nosotros, pero bueno, este día nos manda el Señor a que tengamos fe y no dudemos, hermanos. Ánimo y pues que Dios los bendiga y que en este día pues el Señor los llene de esa fe y invitados también para que vayan a la Santa Eucaristía en este domingo. Que Dios los bendiga y decirles nuevamente que sigo orando por ustedes y feliz domingo en compañía de su familia. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar. Amado Padre, te damos gracias en este bello domingo por todos los regalos que nos regalas en este día, en toda nuestra vida, por el regalo de la familia, por tu palabra que nos anima a seguir adelante. Te pedimos, Padre Santo, que aumente nuestra fe, nuestra caridad, que nos des el don de la paciencia para poder entender a todos nuestros hermanos. Todo te lo pedimos y te lo entregamos por la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, hermanos.